Hola, me llamo Emilio y en este vídeo vengo a hablar sobre la tercera novela de Juan Manuel Gil que me he leído, que también viene a ser su penúltima novela, La Flor del Rayo, que publicó en 2023 y pues está enmarcada entre Trigo Limpio, que es la novela que consiguió el premio de biblioteca breve de Seix Barral 2021 creo, y Majareta, que es la última, que está teniendo bastante buen recibimiento. De las dos he hecho vídeos en este canal, pues que está bastante bien. Entonces, pues ya esta me la he leído en cierto punto por terminar como las tres que tenía ganas de leerme suyas y bueno, pues ver lo que me ofrecían básicamente. Y durante la lectura la conclusión que he sacado es que de las tres novelas que he leído, esta es la más quijotesca, podríamos decir, de Juan Manuel Gil, sobre todo porque en ella podemos ver la, la repercusión que tendría en el Quijote. Es también una simplificación que hago medio graciosa, pero bueno. Las consecuencias que tendría en el Quijote, en vez de haber nacido en el siglo XV o XVI, haber nacido en el siglo XX y en vez de volverse loco con los libros de caballería, simplemente haber entrado a una filología, gustarle mucho y ponerse a escribir. ¿Y qué son las consecuencias? Porque no solo él se vuelve loco y se pone a ver su vida a través de un matiz o de un filtro literario inherente a él, sino que además eso afecta a los demás. O sea, Don Quijote, cuando hacía sus locuras por los campos de Castilla-La Mancha, no iba solo, también afectaba a pues Sancho, que le acompañaba, y bueno, a su familia, que su familia se preocupase un poco de él. Pues aquí, bueno, se preocupa de él, de hecho. Se preocupa por él porque van a por él tal y cual. Da igual, no venimos a hablar de Quijote, vengo a hablar del Trigo Limpio. Pero eso, creo que se entiende un poco por dónde voy. O sea, esta novela básicamente es bueno, son las aventuras o lo que va haciendo el autor, que viene a ser Juan Manuel Gil, para intentar superar el bloqueo creativo después de haber ganado el premio. Y vamos a dejarlo en que no son las mejores decisiones las que toma y parece que se está volviendo medio loco, haciendo gilipolleces, acosando a los vecinos, tal. A eso me refiero, son cosas no muy normales y que también vienen a ser así porque ese es su método para escribir, mezclando la ficción, bueno, mezclando la realidad con la imaginación y así llegando a la ficción. Y bueno, también a lo largo de la novela vemos que no estamos del todo seguros de qué cosas ha visto, qué cosas no. Hay ciertos espacios nucleares o guías, líneas argumentales en esta novela, y una de ellas es la psicóloga y con ella se cuestiona todo esto, pero bueno, ya eso lo iré diciendo durante el libro. Lo importante, porque yo no lo voy a volver a mencionar, es eso, su novela más quijotesca por cómo afecta a sus personajes o a las personas que le rodean, que vienen a ser los personajes también, y también, eso ya lo mencionaré al final a modo de conclusión, cómo creo que ha afectado la manera de afrontar esta novela para Majareta, ya que creo que en cierto punto tampoco se podía exprimir mucho más esta forma de narrar, y eso ha sido también lo que le ha llevado a esa narración más fragmentaria en Majareta, en la que ya él como personaje tiene bastante poco peso, simplemente es el hilo conductor de todos los acontecimientos en esa última novela. Y bueno, pues así como presentación, por si se me ha olvidado algo, pues la tercera obra suya que leo, bloqueo creativo tras ganar el premio, y mezcla de realidad con ficción y humor también, porque es verdad que tiene apartados que son, no sé, diría que lo que más destacaría de este escritor, además de que es entretenido en sí, genera intriga, es su capacidad para establecer conexiones que me parecen bastante originales y que no habría visto en ningún otro sitio. Eso, el ejemplo más claro que tengo para mí es que, bueno, voy a intentar utilizar también ejemplos de cosas que sean del inicio de la novela para que no sean tan spoilers. La acción se precipita o inicia cuando está paseando a su perro y ve a una ambulancia parada en la puerta de una casa, y pues le genera intriga y está pues en medio de ese bloqueo y como que eso le inspira y empieza a escribir sobre eso. Entonces a mí me pareció muy curiosa una conexión que hace, que es que se pone a pensar ahí empanado con el perro viendo la ambulancia,
que están tan acostumbrados a su trabajo, el personal de la ambulancia, que algo que a él le costaría 2 horas a lo mejor, coger a una persona, subirle a la camilla, todos los cuidados que necesite, llevárselo a la ambulancia, tal, ellos lo hacen como si no fuese nada, en 2 minutos ya han terminado. O sea, él lo compara con la facilidad con la que él realiza un análisis sintáctico. Pues aquí está el verbo, aquí está el sujeto, aquí está el predicado, tal. O sea, es mucho mejor leerlo que yo lo cuente, pero a eso me refiero, a una conexión que yo creo que en otros libros no he visto, en plan. Me refiero a pues, tan originales y tan dispares, o sea, que no sé, que no me esperaría verla en otro sitio ni siquiera imaginármela. Que también por eso creo que es un buen motivo, o sea, ese es un buen motivo para leer novelas de Juan Manuel Gil, metáforas que son bonitas y que pues no se le ocurriría a otra persona idea. Y aunque no trate mucho yo este punto, porque sí que es bastante más spoiler, también esta novela nos ayuda a entender la pérdida y el amor a través de la ficción. La pérdida no voy a mencionarlo mucho, aunque también podríamos meterla dentro de toda esa obsesión, la marea que genera la obsesión del escritor por llevar adelante su novela y cómo se lleva por delante a su familia y a sus seres queridos, por sea una obsesión que no da para más. Y el amor porque, por ejemplo, ya entrando a los elementos que más me han gustado, es que su perro tiene gran importancia dentro de la cotidianidad de la novela y también pues, tiene que salir a la calle, hablas con X personas para intentar sacar información, pues va con el perro, tal. Es como un catalizador también, porque los perros generan simpatía. Y también muestra pues esos paseos y podemos ver esa, no sé, o sea, creo que si yo tuviese un perro, cualquier persona que tenga un perro, esta novela, esos fragmentos le gustan porque puedes ver los paseos que hace, dejarle la correa en su sitio, ponerle el arnés, lo que sea, con cierta belleza, no sé, está escrito de manera, está bien escrito, o sea, y pues podemos ver la belleza en las palabras, en la selección de palabras, lo que sea. Es un libro, no sé, está bien escrito, tampoco ni espero más ni menos, pero no sé, me parecía destacable. Y dentro de eso, pues, están las muestras de amor, pues, dentro también del comentario gracioso, o sea, por ejemplo, la visita al peluquero canino, al veterinario, porque parece que intenta bostezar y que le duele, entonces a ver qué le pasa al perro, que también es una manera de preocuparse y pues pone pastillas del perro, 35 euros, no sé qué, correa, 35, caseta que recomendó el veterinario, 150, que eso también es una manera de quererlo, o sea, tenerlo bien tratado y gastar dinero, ¿no? El preocuparse por la gente, tal, el respetar los silencios, pues diferentes formas de querer, que se van viendo a lo largo del libro, tampoco creo que, pues, está bien ir leyéndola y pensando, oye, pues esto es verdad, más que yo lo cuente aquí. También otra de esas reflexiones, bueno, esta no creo que sea tan original, seguro que está en algún lado, pero me gusta cómo la trata, el jardín, que es como la naturaleza domesticada, porque pues al final son árboles que tenemos dentro de un espacio controlado, tal y cual. Pero sí es verdad que una reflexión que hace es que los jardines deberían ser discretos, o sea, invitarte a pasar pero tampoco sin llamarte a gritos. Y eso está bastante bien, la verdad, porque al final sí que las personas tendemos a ir acumulando cosas, o sea, si nos gustan las plantas, por ejemplo, tenemos una aquí, muchísimas. Y al final un poco es un caos, sin orden, pero si intentamos tenerlo como bien estructurado, no sé, es bonito. Pensar que estamos intentando coger algo natural y hacer que forme parte de nuestra casa para que no sea todo tan artificial, cantidad de luz artificial, muebles, sillones, que haya algo de vida, no sé. Y bueno, o sea, diría que ya lo siguiente es lo que voy a pasar a hablar sobre ciertos espacios nucleares que hay en esta novela,
o sea, eso, esas líneas argumentales que he mencionado antes, alrededor de la que gira y que están guay, y pues uno de ellos son los jardines, también en sí la naturaleza como lugar de desconexión, cuando el personaje principal, o sea, Juan Manuel Gil, no sabe muy bien qué hacer para salir un poco la depresión, pues también ir a hacer deporte, pasar por el paseo marítimo y a nadar. Una casa que tiene en Cantabria, por ahí, por el norte, en mitad de la naturaleza, que en un principio la compraron pues para que él fuese a escribir ahí, tal y cual, que no la utilizan, pero ahí está, en plan, es como una herramienta que puede utilizar en cualquier momento si quiere. Y en general es que este libro gira mucho en torno a eso, a hablar sobre el proceso creativo, o sea, o su bloqueo creativo. Y la verdad que el primer capítulo me quedé bastante pillado pensando allí, porque me parece curioso cómo lo afronta, en el sentido de que me parece que la forma de comunicarse y, no sé, de crear se ha visto alterada por las redes sociales, y esto también ha llegado a la literatura, o por lo menos yo lo veo así con este primer capítulo, porque básicamente no habla, ya no sé si Juan Manuel Gil, escritor, persona de carne y hueso, o personaje, hablándonos sobre lo que le ha costado superar el miedo a la página en blanco y a seguir escribiendo, que sea una mierda, lo que sea, pero que al final lo que importa es que ha conseguido sacar la novela adelante y que si alguien lo lee, pues mejor. Entonces esto me parece algo que está bien, o sea, no sé, curioso también, porque pienso en escritores a lo mejor del siglo XX, no creo que metiesen dentro del libro, también porque no tiene cabida, también él lo dice ahí dentro de ese primer capítulo. No lo voy a meter ni en el epílogo ni en la parte final del libro, no sabría dónde meterlo, y es que es verdad, o sea, yo nunca lo he visto. Diría que en lugar de este tipo de reflexiones de me ha costado mucho hacer esta novela, lo que sea, son entrevistas, y de hecho pues Juan Manuel Gil seguro que lo mencionaría mucho en entrevistas y tal y cual. Por eso se me hace curioso y me puse a pensar sobre todo en música, porque yo creo que es la forma artística contemporánea que más se tiene en cuenta y que tiene más popularidad, y sí que hay muchos cantantes como Latin Mafia, unos mexicanos, que enseñan parte del proceso creativo haciendo directo o lo que sea. Ya pues es como estrategia de marketing, pues para enganchar a la gente incluso antes de que salga el propio disco, que ya se sientan como parte de la familia de la música porque están viendo cómo se crea. Pero no sé, o sea, es una estrategia que me parece controversial, por lo menos, porque en cierto punto parece como que está intentando comprar al espectador, incluso antes de empezar la novela, ya que empatice contigo y diga, ah, pobre tico, qué pena, bueno, voy a leérmelo porque seguro que está bien. El miedo que has tenido, bueno, no sé. A mí, gustarme no me gusta. Veo el atractivo de utilizar técnicas así, pero no estoy seguro de si la usaría. Por eso mismo, porque me parece que la obra tiene que hablar de por sí. O sea, obviamente después de haber ganado un premio, pues sienta mucho más vértigo ante la página en blanco, pero bueno, eso también es decir que la importancia de este capítulo, igual que de otros fragmentos de los que hablaré ahora, también se explica conforme va leyendo, entonces no me parece que esté tan mal. Simplemente quería mencionar eso, que al principio me sorprendió bastante. Y a esos fragmentos a los que me refiero, otro de los espacios así nucleares, es que no es un espacio nuclear, pero elementos que se repiten, son ciertos fragmentos que aparecen primero como gancho para que sigamos leyendo, que nos intriguen, porque aparecen sin contexto y no sabemos de dónde vienen. Y luego ya más adentrado en el libro, diría que la segunda mitad hacia adelante, leemos el capítulo entero del que salen esos fragmentos y pues cobra mucho más sentido y te sientes bien porque dices, coño, si esto ya lo he leído. No sé. Están guay esos capítulos por eso, porque me parece que lo hacen muy bien y que están bien pensados. Dentro de... claro, sí. O sea, lo más importante, diría en sí, de esta novela, pues lo que he mencionado como quijotesco, pero que ahora voy a hablar sin más, sino a
atribuirle ese adjetivo, es que la novela en sí gira sobre todo a el bloqueo creativo y cómo lo intenta superar. Y esa visión literaria del mundo, que una de las líneas en las que más se trata es en las sesiones que tiene con su psicóloga, ya que al final el trabajo de la psicóloga es un poco impedir que se deje llevar por todos sus delirios, en este caso literarios, y que intente ver la vida tal y como es, o sea, sin ningún otro matiz que la embellezca, porque al final el mayor peligro que corre Juan Manuel Gil como escritor siendo personaje aquí dentro de este libro, es el utilizar su propia vida y en vez de afrontar los problemas que tiene, pues intentar plasmarlo en la literatura y dárselos por resueltos así de alguna forma, ya que, oye, pues yo lo he tratado. Aquí, no en mi vida, pero lo he tratado. Entonces eso es un gran peligro, sobre todo porque, bueno, pues así la gente seguro que se va a entretener, porque pones tus problemas, a la gente le encanta, eso da morbo, cotilleo. Pero realmente tú no estás solucionando nada más que te estás metiendo en una burbuja, y esa burbuja de la obsesión en la que todo se justifica por el libro, que te acaba engullendo y no puedes salir, básicamente. También lo que me parece que es lo mejor de este libro es que nos enseña muy bien cómo afecta a su entorno, ya que pues, su mujer está hasta los cojones de que intente mezclarlo todo, vea cosas y sobre todo de que no sea capaz de escribir una novela que parte de la imaginación y punto. Siempre tiene que mezclar realidad y ficción. ¿Y eso qué significa? Que metes, por ejemplo, a la mejor amiga de su mujer y que a la gente no le gusta para hacer las novelas, es lógico, sobre todo porque acaba retratándolos tal y como son, y eso pues no gusta porque eso significa que retratas tanto los blancos como los negros, las cosas malas que hacen o las actitudes que no son tan buenas que tienen, y eso al final genera animadversión porque no te he pedido que me haga un retrato psicológico, no te he pedido siquiera que me ponga en tu libro, y si fuese una persona que trabaja cualquier otra cosa, ferretero, lo que sea, pues no tendríamos que sufrir esto, o sea, que me plantes en tu libro y que no sepas hacerlo de otra forma, que ese sea tu método. Y ya no es solo gente cercana que en cierto punto le toca porque es tu familia, y se tiene que aguantar, no, también lo que le jode sobre todo a su madre es que tenga que hurgar en el dolor ajeno, porque no es que se inspire de su familia, se inspira de la escena esa de la ambulancia, pues va mucho a la casa de esa persona que tiene un jardín, y de ahí vienen todas esas reflexiones, y no tiene ninguna necesidad de ponerse a informarse sobre lo que le pasó a esa persona, podría simplemente imaginárselo todo y punto. Y esto en cierto punto diría que lo he tratado más o menos, esa inherente necesidad del autor de pues verlo todo con un matiz literario y embellecer las cosas cuando a veces la realidad es cruda y debe doler, y no hay que intentar buscar palabras para embellecerlo, porque lo que tiene que ser es lo que es y punto. No hay que intentar modificarlo a través de un filtro, que son cosas que también podría hacer la gente que tiene otra, preferencia artística. A lo mejor a alguien que le encanta mucho el cine está en medio de una discusión y se queda así mirando al frente y diciendo qué plano más bonito, y es que era igual de tonto, o sea, tienes que estar en el momento. Entonces, a lo que iba, que me recuerda, por ser lo diametralmente opuesto, a algo que leí en el mito de Sísifo de Camus sobre la obra absurda, y él decía que le parecía que la obra, cuanto más absurda mejor, y dentro de esas características de absurdo está el hecho de que tenga el menor número de elementos posibles que sean rastreables hacia su propia vida, o sea, básicamente que sea imaginación pura. O sea, obviamente basado en la vida real, sobre todo si uno lee una vida de Camus, sabe que era muy fantasiosa, que digamos, pero no tiene la necesidad de eso, utilizar a su madre, a su padre, a su novia, simplemente, bueno, personajes ficticios, todo ficticio. Porque también eso lleva, pues, lo que he dicho, a rifirrafes, hurgar en lo ajeno cuando no nos toca, y también a acumular muchas mentiras,
porque miente a uno, miente a otro. También vemos el perspectivismo de cómo intenta salvarse de una mentira que le ha contado a uno y se entera, o yo qué sé, se la ha contado a su mujer, pues se entera a su madre, le viene su madre a cantarle los 40, ya ves cómo lo resuelve. Al final por eso también te alejas, porque te alejas de los demás y destruyes las relaciones, porque es que no te costaría tanto ser una persona normal que va de cara y afronta la realidad. Entonces eso. También hay una actitud que, esto se lo dice su psicóloga, narcisista e impúdica, ya que a la vez podríamos decir que al ser todo su libro alrededor de su vida, es narcisista en el hecho de que de verdad no hay nada más interesante sobre lo que escribís que tu propia vida. O sea, el pensar que tu vida, encima, eso, eres una persona completamente normal, es que no te das cualidades buenísimas, no, eres una persona normal. Paseas a tu perro, tienes tu mujer, tienes tu familia, una casa, pero aún así sigues pensando que tu vida es suficientemente importante como para plasmarla en una novela y no podrías inventarte a otra persona que sea igual que tú y así ahorrarte problemas. Y a la vez impúdica por eso mismo, sobre todo porque este libro trata mucho más la intimidad. Eso también me ha hecho que el pacto narrativo se me haya hecho más fácil, porque no creo que vaya a acordarse todo al pie de la letra, o salvo que está loco como el del libro, que lo apunte todo, pero igual. A mí el hecho de que aparezca la intimidad en una novela me hace que se refuerce el pacto narrativo, porque intuyo que, sobre todo si haces cosas de cabrón, bueno, no hay otra palabra, no va a tener los huevos de ponerlo en una novela y afirmar que tú eres así y estás haciendo estas cosas. Pero bueno, eso, es impúdico por el hecho de que estás retratando tu realidad y la de tus personas más cercanas sin ni siquiera pedirles permiso, que también nos lleva a otra cosa, que al final la gente se cabrea y los que no se cabrean es porque antes toman medidas, o sea, le piden explícitamente que oculte sus identidades. Y esto me ha recordado sobre todo a Murakami, al libro de Hombres y Mujeres, que bueno, es un contexto diferente porque son simplemente como 7 relatos, o sea, a lo mejor 20 o 40 páginas cada uno, en los que se habla sobre diferentes hombres que por ciertas circunstancias están solos en la vida, o más bien sin mujeres solo en la vida. Para generalizar, un hombre que no tenga pues una mujer, una relación estable, viven juntos, tienen hijos, esos son hombres y mujeres. Ya puede ser porque nunca la ha encontrado, nunca quería encontrarla, la ha perdido, se ha muerto, lo que sea. Y en ese libro Murakami trata a todos como si fuesen historias que le han llegado a su oído, o amigos suyos que quiere contar su historia pero no quiere revelar su identidad, entonces pues no lo dice durante los fragmentos. Este amigo mío, que no quiero decir cómo se llamaba, tal y cual, lo dice mucho mejor que como lo estoy diciendo yo. O sea, un poco para que me entendáis. Y pues se me ha recordado porque ciertos personajes, como una mujer que aparece, que es la de la casa esa del jardín, le pide explícitamente que no use sus nombres, y al final son cosas que respeta, esas identidades. Luego también, pues lo típico, que hay gente que nos enteramos que el nombre que utiliza la novela no es el suyo de verdad, sino simplemente está ocultando su identidad. O su propia mujer no se utiliza su nombre, o sea, una T punto, a lo mejor es Teresa, no se me ocurren los nombres con T, pero no dice su nombre en sí, podría ser Laura y poner la T y punto. Y bueno, ya he terminado todo lo que quería decir que fuese más o menos importante, ya un poco comentar cosas que me han gustado, sin más. O sea, a mí siempre que aparecen los sueños, que es lo siguiente que voy a decir, me gusta en una novela porque, no sé, me parece muy interesante, porque puede reflejar muchísimas cosas que de otra forma sería mucho más difícil, como por ejemplo las cosas que uno tiene dentro pero no quiere aceptar, esos miedos que en este caso, en este libro, son pues miedos infantiles que son irracionales pero que todos hemos tenido, como por ejemplo él, que tenía sueños en los que era todo no sé, sueños sin más de niños que no tienen mucho sentido, pero no sé, te despiertas con mucha ansiedad. Que en cierto punto pues me ha recordado, pues siempre todo lleva a un Mendoza, a los sueños de los que se despierta con sudores los personajes de Eduardo Mendoza y muy nerviosos y tal y cual. Pero bueno, por circunstancias diferentes. Los otros porque están borrachísimos y drogados en un teletema de la muerte, y aquí porque son niños y tienen pesadillas, ya está. Y bueno, ya como conclusión,
quería decir como 2 o 3 frases bonitas que tiene el libro que me han gustado y la conclusión de la que he hablado en la introducción que he hecho sobre por qué creo que la ha llevado a las decisiones que ha tomado el Majareta en cuanto a narración. Y bueno, la frase bonita, una de ellas es: algunas cosas no basta con saberlas, necesitamos escucharlas. Y eso la verdad que me parece que tiene bastante sentido, sobre todo pues cuando pasan cosas importantes de nuestra vida, te separas de gente, o sobre todo cuando te separas de gente. Hay cosas que sabemos porque al final pues pensamos y qué podía haber pasado, motivos por los que te dejas de hablar con una persona, lo que sea. Pero muchas veces nos hace falta escucharlo a esa persona y que nos digan, pues sí, tienes razón, lo que ha pasado entre nosotros ha sido esto. O simplemente lo típico de que un amigo, voy a utilizar el mismo ejemplo porque es que es lo más simple. Un amigo lo deja con la novia y tú esperas a que él te lo mencione para poder hablar con él. Es ese tipo de situaciones, supongo. Y también otra frase: toma una decisión y no luches contra ella, que se le dice a la psicóloga, en cuanto a que tome decisiones de qué haces con la novela, con su mujer, tal y cual. Porque diría que eso también es una tendencia muy humana, porque cuando estamos en una encrucijada pues no sabemos qué hacer muy bien. Tenemos ahí como 2 o 3 opciones que no sabemos cuál elegir. Y siempre intentamos remar hacia las dos a la vez, aunque hayamos tomado una decisión. Y pues hay que intentar evitarlo, ya está. Tampoco soy yo aquí, era mencionarla y ya. Entonces, a lo que iba. ¿Por qué creo que este tipo de novela, o sea, ya lo ha exprimido todo lo suficiente cuando con esta novela, este tipo de narrador, y meterse dentro de la novela, pues por lo que he dicho, le genera al final tanto problema, es que tampoco se puede pelear más dentro de la ficción, mucho más. Al final resultaría cansino que 5 novelas seguidas se pelee con sus padres, se pelee con su mujer, se pelee con un mejor amigo, se pelee con quien sea. Es que tampoco la madre siempre está ahí, pero los demás personajes es verdad que en una novela uno, otro, tal, varía un poco, pero al final cansa, o más que cansa, estamos acostumbrados a ello. Y si sus novelas buscan tanto la originalidad dentro de mezclar ficción y realidad, pues no puedo utilizar siempre lo mismo. Entonces, como creo que he mencionado antes, tampoco voy a decirlo, a explayarme mucho. Creo que eso es lo que le ha llevado en la siguiente novela, o sea, Majareta, da una narración mucho más fragmentada y que así se libera de él tener tanto peso dentro de la historia, simplemente es un espectador. Y también así puede variar mucho más con los personajes, ser mucho más original, ya que yo recuerde novelas así en la época de Juan Goytisolo, tal y cual, recuerdo que tenían una narración muy fragmentada, pero diría que no es lo usual. Y en Majareta lo consigue bastante bien, o sea, bastante entretenido, y que sea cada personaje, o sea, cada capítulo, la visión de un personaje, que lo refuerza la historia muchísimo, y ese perspectivismo. Y aquí he mencionado que hay mentiras tal y cual, que él pues se inventa para intentar seguir adelante, podría decir yo, que se inventa mentiras porque él ve que lo mejor es mentir en esta novela, ya está. O es la única manera que consigue, en la que consigue arreglársela más o menos, mintiendo a uno, mintiendo a otro, para intentar arreglar los problemas que tiene. Pues en Majareta, sin más, las mentiras son pues parte de la ficción y la manera en la que tú te enteras de la historia, de que uno intenta ocultar ciertos elementos, otros los desvelan, tal y cual. No sé, da mucho juego. Y diría que en cierto punto, pues conociendo toda su obra, o por lo menos estos 2 libros que me he leído yo anteriores a Majareta, entiendo aún más esa decisión y me parece mucho más acertada porque es mucho más fértil. Y bueno, pues ya está. Diría que con este vídeo ya he terminado todos los vídeos del verano que voy a hacer, porque no me va a dar tiempo a leer muchos libros más. Han sido 3 libros, creo, 3, 4, está bien. Podría haber leído más, sí, pero está bien. Y ya pues no sé qué será, por ejemplo, libro, vídeo, lo que sea. A lo mejor de Murakami o de Camus, al final pues se nota que me gustan si lo mencionan en todos los vídeos, y me apetece leerlo ahora un poco, la verdad. Después ya está.
y terminado. Hasta luego.